Muy buenas noches, mis queridos y amados hermanos de la Iglesia Ciudad de Dios. Estoy muy agradecido con Dios de poder llegar a ustedes por estos medios, orándole al Señor fervientemente para que muy pronto nos podamos reunir de nuevo y disfrutar de ustedes como hermanos. Hemos venido tratando los días martes el tema de la membresía y la semana pasada vimos la importancia de la unidad y la sumisión de una iglesia verdadera. Habíamos tratado 6 puntos de 8 sobre el por qué debemos nosotros someternos a la iglesia. Recordemos estos puntos para luego explicar los puntos que nos quedan. Habíamos dicho que hay que someternos públicamente, que debemos someternos físicamente y geográficamente, que debemos someternos socialmente, que debemos someternos sentimentalmente y que debemos de someternos financieramente y profesionalmente. Hoy terminaremos los 2 puntos siguientes y un punto anexo y empezaremos con el tema que nos corresponde el día de hoy, que lo he denominado cómo deberían los miembros relacionarnos con el pastor. Por lo tanto, les invito a que oremos y le entreguemos esta enseñanza a nuestro Padre. Padre amado, en esta noche queremos exaltar tu nombre, alabarte, darte gracias por permitirnos reunirnos, Dios de los cielos, en torno a ti, en un mismo espíritu, como hermanos de la Iglesia Ciudad de Dios. Y queremos, Dios de los cielos, que seas tú hablando hoy a lo más profundo de nuestro corazón con respecto a este tema tan importante de la membresía. Por eso entregamos en tus manos este tema y que seas tú, Dios, en nuestras vidas, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Los 2 puntos que nos quedan son el punto 7, que dice que los miembros debemos de someternos éticamente. Los cristianos deberíamos de someternos éticamente a las iglesias locales. El cristiano debe buscar una iglesia donde sea abordada la palabra de Dios, tales como el consejo, la responsabilidad de rendir cuentas y la disciplina de la iglesia. Miremos lo que el apóstol Pablo escribe sobre este tema. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándoos a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Gálatas 6:1. Y Judas lo complementa de la siguiente manera: a otros salvad, arrebatándolos del fuego eterno. Judas 23. La iglesia local es el lugar principal donde nosotros buscamos ayudarnos unos a otros como creyentes, a luchar contra los pecados de nuestros hermanos. Y no solo esto, sino que al mismo tiempo nosotros debemos de abrirnos también para recibir la misma ayuda que nosotros le vamos a entregar a nuestros hermanos. Mateo 18, del 16 al 17 dice: si un hermano peca contra ti, ve y muéstrale su falta. Y si te escuchan, has ganado a tu hermano. Pero si no te escuchan, toma contigo a 1 o 2 hermanos más. Y si no le escuchan a ellos, llevarlo a la iglesia. Todo esto hace parte de lo que significa someternos a una iglesia éticamente. Muchas veces nosotros decimos que amamos a nuestros hermanos. Y una muestra de amor es cuidando que no se desvíe del camino angosto. Es como cogerlo uno de la mano y decirle: venga,
volvamos al camino que lleva a la vida eterna. Eso es amor por nuestros hermanos. Somos una iglesia naciente. Y el deseo mío y el de mis hermanos Samuel y David es que en esta iglesia, que Dios encuentre deleite en ella. Si nosotros llegamos a comprender que en la iglesia que nosotros estamos es para ayudarnos unos a otros de no caer en pecado, téngalo por seguro que va a ser una iglesia sólida, una iglesia fuerte. Entonces, el punto 8 dice que nosotros debiéramos de someternos espiritualmente. Los cristianos deberían someterse espiritualmente a la iglesia local. Miremos 3 cosas bien específicas sobre este punto. Primero, en la iglesia es donde nosotros debemos de buscar y ejercitar nuestros dones espirituales. Pablo bien lo dice: a cada uno se le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Primera de Corintios 12:7. Pablo está hablando de los dones, que a cada uno se les es dado por el Espíritu, pero no para provecho de uno mismo, sino para provecho de la iglesia, de la novia del Señor. Y termina diciendo en el verso 25 de Primera de Corintios 12, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, ejercitando esos dones. Esto es lo que se dice que hay que ver en nosotros en la iglesia. Si un miembro se duele, pues también todos los miembros de la iglesia debemos de dolernos con él. El segundo punto nos dice que la iglesia local es la comunidad donde los cristianos deberían de edificarse los unos a los otros en la fe a través de la palabra de Dios. Judas nos dice esto: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Judas 20 y 21. La edificación de la iglesia debe de ser basada en una doctrina fuerte, si queremos reconocer el error y pelear la batalla de la verdad con eficacia y hacerlo con amor. El tercer punto nos dice que son por nuestros hermanos por los que nosotros debemos de interceder regularmente en nuestras oraciones. Y esto tiene que ver mucho con el culto de oración que hacemos los días miércoles. Pero desafortunadamente, muchos hermanos de la iglesia no les gusta participar de este culto. No se duele por el dolor de nuestros hermanos y tampoco se gozan por la respuesta que el Señor le da a nuestros hermanos. Déjenme darle un ejemplo. Si usted se mira cualquier de los dedos de la mano, ellos se componen de falanges, y estas falanges están entrelazadas unas con otras. Ahora déjeme preguntarle: ¿será que la primera falange, mirándola de aquí, de arriba hacia abajo, no necesita de la segunda o de la tercera falange? Claro que sí. No podría ella funcionar sola. Esto es para dar a entender, hermano, que la iglesia necesita del uno y del otro. ¿Y qué necesita?
de sus oraciones. Que nosotros nos gocemos en el dolor con nuestros hermanos, oremos por ellos. Que también si hay una respuesta de bendición para nuestros hermanos, también nos gocemos con nuestros hermanos. Pero también nosotros debemos de someternos a la fealdad. Someterse a la fealdad asusta a la gente. La iglesia está llena de otros pecadores cuya visión de la gloria contradice la nuestra. Pero así es como Cristo nos amó. Cristo bien lo dijo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Cristo le estaba hablando a los discípulos y le estaba diciendo uno a otros, ámense unos a los otros. Cristo nos está diciendo hoy a nuestra iglesia que nos amemos unos a otros. Es lo que nos dice Juan 13:34. El amor de Cristo, de manera maravillosa, transforma la fealdad en belleza. Efesios 5, del 25 al 26, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Ves, hermano, usted ahí el amor de Cristo por la iglesia? Y yo me hago una pregunta: ¿cómo estaban nuestras vidas antes de aceptar a Cristo? ¿Quiénes son los que se congregan en una iglesia? Pecadores como usted y como yo. Pero su palabra dice que nosotros éramos trapos de inmundicia. Cristo ama a su esposa así. Él quiere que lo que se ve feo se vea hermoso a través del amor que nosotros le damos a nuestros hermanos. Pero ¿quién puede amar de esa manera? Solo aquellos cuyos ojos han sido abiertos y cuyos corazones han sido liberados de la esclavitud de amar a este mundo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Mire, mi hermano, me pregunto, ¿amamos a nuestros hermanos? ¿Cuántas veces hemos tenido la molestia en esta pandemia de nosotros de levantar el teléfono y llamar a nuestros hermanos y decirle cuánto nosotros llamamos, animarlo y orar también por él? Esto no es solamente una labor del pastor. Todos conformamos la iglesia Ciudad de Dios. Somos un solo cuerpo, nos necesitamos unos a otros y todos debemos de cuidarnos. Cristo lo entregó todo por cada uno de nosotros, por amor. Lo hizo por amor a nosotros. Esto es un ejemplo de cómo debemos nosotros andar en la iglesia en este tiempo. Mis hermanos, aquí terminamos el punto de cómo debemos nosotros de someternos. Y nos queda como tarea en este resto de la semana que llamemos a nuestros hermanos. Y si puede visitarlos, mucho mejor. El punto que vamos a ver toca mucho mi vida como pastor. Y pido al Espíritu Santo que nos ayude a discernirlo y que usted lo entienda bien a través de la palabra del Señor. Veamos el título: ¿cómo deberían los miembros relacionarse con los pastores? ¿Cómo deberían los miembros relacionarse con los pastores?
todos los miembros de la iglesia se presentarán delante del trono de Dios y darán cuentas de cómo han obrado para proteger el evangelio en la vida de nuestros compañeros miembros de la iglesia. Dicho esto, el Espíritu Santo ha puesto pastores y ancianos como los supervisores de la iglesia. Hechos 20:28 dice lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perfectas para arrastrar tras sí a los discípulos. John Owen, un gran teólogo cristiano puritano, decía: un ministro puede llenar las bancas, la lista de comunión, las bocas del público, pero ese ministro está de rodillas en secreto delante del Dios Todopoderoso, y eso es Él y nada más que Él, estar de rodillas delante del Señor. Hermanos, la carga que llevan los pastores es muy grande. Son vidas que tienen bajo su responsabilidad, sabiendo que Cristo pagó un precio muy alto por su iglesia y se la encargó a los pastores. Créanme que si un pastor o un anciano o diácono no está de rodillas delante de Dios, puede terminar con su vida y con la vida de muchos feligreses, porque caerán en las fauces de lobos rapaces, y ellos sí no perdonarán. Por eso Primera de Pedro 5:2 nos dice: pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. La labor del pastor y líderes debe de ser voluntaria, no estar pensando cómo enriquecerse a costilla de los feligreses. Esto significa que los pastores o ancianos representan la labor de la iglesia de supervisar el día a día la congregación. Someterse a la iglesia significa normalmente que la iglesia debe de someterse a quienes, a los pastores, los que están velando por sus vidas, y debe de ser de una manera general. Pero ¿cómo deberían los miembros relacionarse con los pastores? Primero, los miembros deberían confirmar o nombrar oficialmente a sus miembros. Vuelvo y repito, porque este punto es bien importante. Los miembros de la iglesia deberían de confirmar o nombrar oficialmente a sus pastores. Piensen esto: la membresía es responsable en última instancia ante Dios de lo que se les enseña, Por eso creo que la confirmación oficial o elección de los apóstoles y diáconos debían de hacerlos los miembros de la iglesia. Si nosotros miramos Hechos 6, del 1 al 7, dicen: pero miremos bien lo que dice el versículo 5 y 6 de Hechos 6. Agradó la propuesta a toda la multitud,
y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, y Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Ustedes en la casa pueden leer todo Hechos 6 del 1 al 7, pero yo estaba haciendo énfasis de los versículos 5 y 6 de Hechos 6, que fue lo que acabamos de leer. Pero entonces la pregunta es, ¿quiénes eligieron a los diáconos? Si ustedes se fijan fijamente en el versículo, dice que fueron la iglesia la que eligieron los diáconos. Y si usted lee el capítulo 1 de Hechos, te vas a encontrar que el reemplazo de Judas lo hizo una congregación de 150 hombres. El reemplazo de Judas. Segundo, los miembros deberían honrar a sus pastores. La capacidad de nuestra cultura para entender la palabra honrar parece que se está disminuyendo continuamente. Pero de la misma manera que la Biblia pide a los niños que honren a sus padres, asimismo los cristianos deberían honrar a sus pastores. La Biblia inclusive pide que sean tenidos por dignos de doble honor, por dignos de doble honor. Primera de Timoteo 5:17. Y esto incluye pagarles un sueldo. Primera de Timoteo 5:18 dice lo siguiente: pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Al pastor, los miembros deben asignarle un sueldo, como cualquier empleado, y pagarles todo lo que estipula la ley colombiana. Los que honran a los ancianos, a los líderes, no darán de mala gana para pagar su sustento. Todos los ancianos tienen derecho al apoyo económico y al respeto y deben ser sustentados por la iglesia. El obrero es digno de su paga, y los que viven para predicar deben recibir paga por esto. Pablo defendió esa verdad en el importante texto de Primera de Corintios 9, del 1 al 17. Por el tiempo tan corto, quiero que nosotros lo leamos en nuestras casas. Pero déjenme decirle, habla del sueldo que se le debería dar a los pastores. Esta iglesia no tiene un sueldo fijo para el pastor, porque las finanzas fluctúan. Se pagan los servicios y arriendo, y lo que queda es el sueldo del pastor. Esto no debería de ser así. Dice Pablo, el obrero, el pastor es un obrero, es digno de lo que hace, por lo tanto merece un sueldo. Si hace falta para pagar al pastor, los miembros, así toque que hacer actividades, deberían de cumplir con el sueldo que se le ha asignado al pastor. El tercer punto, dicen que los miembros deberían de someterse a sus pastores. Es necesario que estos dos versículos que vamos a ver de Hebreos sean incorporados a nuestra comprensión de la vida cristiana. Hebreos 13, versículo 7, y después pasamos al 17, dice lo siguiente. Leamos el 7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios.
considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y el versículo 17 dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Toda decisión que se vaya a tomar en la iglesia, se la deben comunicar al pastor, sea financieramente o de cualquier índole. ¿Por qué? Porque todo recae sobre el pastor. Cualquier indisciplina o falta siempre irá a señalar al pastor. Pero ¿qué nos decía Hebreos 13:17? Que nos acordemos de los pastores, que hablan la palabra de Dios, y que nosotros debemos de imitar a esos pastores, que debemos de obedecerlos, que debemos de sujetarnos a ellos. ¿Por qué? Porque nosotros como pastores velamos por la vida de la iglesia, de los miembros de la iglesia, porque nosotros debemos de dar cuenta, Nosotros debemos de hacerlo con alegría y no quejándonos en el lugar que nos puso Dios. Por eso, hermanos, el cuarto punto nos dice que nosotros debemos de orar por nuestros pastores. Los pastores son aquellos cuyas vidas y enseñanza ayudan a sostener la iglesia. Orar por ellos solo puede ser beneficioso para nuestras vidas. Los pastores necesitan específicamente de la oración. El enemigo hará que todo lo imposible para destruir el ministerio de sus pastores. Considera orar por tus pastores en estas áreas específicas. Voy a nombrar una de muchas áreas el cual los miembros deben de orar por sus pastores. Primero, orar por sabiduría para sus pastores. Ellos enfrentan situaciones y decisiones increíblemente desafiantes. Necesitan de la sabiduría de Dios para seguir siendo los líderes de la iglesia que Dios los ha llamado a ser. Un pastor responsable de una iglesia tarda mínimo 3 años en preparar, 3 días en preparar un sermón. Hablo de un pastor que lleva mínimo 10 años. Dura 3 días en preparar un sermón. Un pastor como yo, que lleva menos años, se gasta 7 días para preparar un sermón que va a durar 45 minutos en el día del Señor. Muchos pastores terminan enfermos por el peso que llevan de una iglesia. Por eso debemos de orar por ellos. Segundo, ora por la protección de tu pastor. Tu pastor será atacado de muchas maneras diferentes. Tu pastor será tentado una y otra vez. El enemigo busca destruirlo. El enemigo quiere que el ministerio de tu pastor sea destruido. Está expuesto a muchas cosas, a muchas tentaciones, ataques de sus miembros, ataques del mundo. Por eso debemos de orar por la protección de nuestros pastores. El tercer punto nos dice: ora por el desánimo, por comparación. Antes que termine esta semana, un miembro de la iglesia probablemente le dirá a tu pastor que escuche una predicación de otro pastor para que aprenda realmente a predicar. Estas son palabras reales, dichas a un pastor. Otros pastores escucharán numerosos comentarios
sobre la otra gran iglesia en la comunidad. El mensaje es real y doloroso. Mire esto, pastor, usted no está a la altura de otros pastores. Esto es doloroso. Y eso muchas veces ha pasado en la vida de muchos pastores. Esto es para que meditemos el por qué debe usted de orar por su pastor. Cuarto, ora contra el desánimo por la decadencia. 2 de cada 3 congregaciones en Colombia están disminuyendo. Esa es una realidad dolorosa para tu pastor. Esa es una realidad desalentadora para tu pastor, y más en este tiempo de pandemia. No sabemos a ciencia cierta cuántos llegarán. ¿Cuántos llegarán después de que nos podamos reunir en la iglesia? No lo sabemos. Ojalá que en esta iglesia no disminuya la asistencia. Quinto, ora por las presiones financieras de su pastor. Muchos pastores están mal pagados. Luchan día a día con desafíos financieros. Esto fue lo que un diácono de una iglesia dijo: me gusta que nuestro pastor esté mal y esté mal pagado, porque esto nos mantiene humilde y dependencia de Dios. Esto lo dijo un diácono. Este diácono está disfrutando una vida de ocio procedente de una riqueza que había heredado. Es tremendo a lo que se enfrenta un pastor. Sexto, ora por las oportunidades de evangelizar. Los pastores se llenan de energía cuando tienen la oportunidad de compartir el evangelio. Desafortunadamente, muchos pastores están muy ocupados para tomarse el tiempo de hacerlo. Las exigencias de la iglesia son demasiado grandes. Estos pastores viven vidas de prioridades invertidas y días frustrantes. Hay pastores que caen en la ansiedad, y esto no es para espiritualizar las cosas. Somos humanos. Nosotros somos seres humanos de carne y hueso, que también nos enfermamos. Como dijo alguien: pastor, a usted lo único que le falta es orar, orar y orar. No, hermano, nosotros también tenemos nuestro corazoncito, y nosotros también nos enfermamos. Bueno, hermano, aquí vimos 6 puntos de los muchos de por qué usted debe de orar por su pastor. Ahora sigamos con el cuarto punto de cómo deberían los pastores cómo deberían los miembros relacionarse con los pastores. Los miembros deberían presentar cargos contra los pastores deshonrosos. Esto es muy bueno, mi hermano, que usted le ponga atención, debido a que el pastor está en primera línea. Pablo protege a los líderes exigiendo 2 o 3 testigos para admitir una acusación contra ellos. Primera de Timoteo 5:19 dice: contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. La palabra anciano significa a los pastores. Dicho esto, la congregación no debería permitir continuar en el servicio a un anciano que se está deshonrando a sí mismo. Esto es una bendición, tener la membresía, porque ellos cuidan a los pastores que no caigan en herejías, que aún tengan un mal comportamiento dentro de la iglesia. Si usted ve a un pastor con una actitud que no está de acuerdo a la palabra de Dios, usted con 2 o 3 testigos puede llamarlo a cuentas. Como pastor le digo, esto me fascina. Por eso me preocupo
que tengamos antes de terminar el año una membresía bien sólida. Sexto, los miembros deberían expulsar, póngale cuidado, los miembros deberían expulsar a los pastores que niegan el evangelio. Cuando los falsos maestros entraron en la iglesia en Gálatas, Pablo no corrigió a los ancianos, corrigió a la iglesia por no haber llamado a cuentas a esos falsos maestros. Pablo corrigió a la iglesia, repito, no a los ancianos. Cuando los pastores empiezan a negar el evangelio o a enseñar otras herejías, Dios pide a los miembros de la iglesia que los expulsen. Entonces usted se preguntará: ¿cuándo no debo someterme a los pastores? ¿Cuándo no debo someternos a los pastores? Todos nosotros somos llamados en algún momento a sobrellevar con humildad los errores y pecados de algún líder. Sin embargo, si te encuentras en una iglesia donde el liderazgo se caracteriza por ser abusivo, te animaría en la mayoría de los casos a marcharse de esa iglesia. Salga de esa iglesia. Marcharse, ¿para qué? Para proteger tu discipulado, para proteger a tu familia, para dar ejemplo a los miembros que se quedan y para dar testimonio a los demás que no son cristianos, no concediendo credibilidad al ministerio de esa iglesia. ¿Cómo puedes entonces reconocer un liderazgo abusivo? Pablo exige 2 o 3 testigos, como dije antes. Probablemente porque sabe que los líderes serán acusados de cosas desagradables más a menudo que otros, y a menudo injustamente. Aclaro esto: podemos decir que las iglesias y los líderes cristianos abusivos de su enseñanza, podemos ver muchas características de ellos, como declaraciones dogmáticas acerca de asuntos donde la Biblia guarda silencio. Pero ¿cómo puede reconocer usted también ese liderazgo abusivo? Cuando se apoyan en la inteligencia, se apoyan en el humor, se apoyan en el carisma, la culpa, las emociones o en amenazas, en vez de apoyarse en la palabra de Dios y en la oración. Hechos 6:4 dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Segundo punto: ¿cómo puede usted reconocer un liderazgo abusivo? Cuando beneficia a sus favoritos por sus diezmos y ofrendas. Tercer punto: ¿cómo puede reconocer usted un liderazgo abusivo? Cuando castigan a los que no están de acuerdo con ellos. Otro punto dice que cuando emplean formas extremas de comunicación, son temperamentales, a veces silenciosos, o a veces dejan de hablarles al que no les cae bien. Otro punto dice cuando recomiendan cursos de acción que siempre van de alguna manera, de alguna manera, mejoran la propia situación del líder, aún en prejuicio de otros. Esto es grave. Cuando mejoran la propia situación de ¿quién? Del líder. Cuando toman a veces cursos de acción, se inventan cosas para ellos lucrarse, no importando
el perjuicio de la iglesia. Cuando hablan demasiado y sin pensar. Ese es otro punto. Otro punto nos dice, rara vez hacen buenas obras en secreto. Siempre lo hacen, pero para que los vean públicamente. Otro punto es, rara vez un buen pastor, un buen líder estimula a la gente. Otro punto nos dice que rara vez otorga el beneficio de la duda. Cuando enfatizan la apariencia exterior en vez del arrepentimiento del corazón, predican, aconsejan, disciplinan y supervisan la iglesia con labios que no honran todo lo que Cristo ha hecho en el Evangelio y que no dan toda la gloria a Dios. Hermano, estos son muchos puntos. Por eso es que yo vuelvo y digo que es importante que toda la iglesia, ciudad de Dios, desee en su corazón ser miembro. Fíjense todos esos puntos que nosotros vimos. ¿Cómo cuidarán ustedes a sus pastores, a sus líderes? ¿Cómo ustedes reconocerán que es un pastor falso a través de los puntos anteriores que nosotros vimos? Si usted tiene alguna pregunta con referente a lo que acabamos de ver, les pido en el amor de Dios, no se guarde eso, porque si se lo guarda, no está beneficiando a la iglesia. Pregunten. Estoy a su disposición. El hermano Samuel está a su disposición. El hermano David está a su disposición para aclarar esas dudas que ustedes tienen. Si usted quiere ver esta iglesia conforme al corazón de Dios, sea un miembro de ella, mi hermano. Entonces les invito a que oremos. Padre amado, te damos gracias, Dios, por este tema tan increíble, tan importante, Dios, para una iglesia, Señor. Personalmente, Señor, estudiando este tema, Señor, caí en cuenta de muchas cosas. Señor, lo importante que es la membresía para cuidar la vida del pastor. Lo digo yo, como pastor. Hermano, sea miembro de la iglesia, para que usted pueda cuidar mi vida. Que no caiga en falsas herejías, que no caiga en pecados. Usted me guarda del pecado. Por eso, Dios, te pido por ellos, por mis hermanos. Señor, que tomen la firme decisión, Dios de los cielos, de ser miembros. Gracias, Dios, por sus vidas, por cada uno de ellos. Señor, muévale, Señor, su corazón para hacer de esta iglesia una iglesia en la cual tú te agrades, Señor, en la cual tus ojos estén puestos constantemente en ella, Señor. Que guarde mi vida como pastor, que guarde la vida de mis hermanos, Señor, para que aún se preparen, para que aún estudien, para así poder, Dios, cuidar la vida del pastor de acuerdo a lo que dice tu palabra. Te doy gracias, Dios, por este tema, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, que es sobre todo nombre. Amén y amén.